Vamos a entrar en el tiempo de la meditación de la palabra, el tiempo del Señor, en donde el Señor nos habla a través de su palabra. Estamos llegando al final de esta serie de prédica y la tienen Ser como Jesús. ¿Y cómo llegamos a ser como Jesús? ¿Qué tal cosa, no? Pues allí pone cómo cultivar el fruto del Espíritu Santo. Si nos asemejamos un poquito a ser como Jesús, es solo a través de la obra del Espíritu Santo. No hay otra vía. Solo a través del Espíritu Santo. Y hoy llegaremos a estas tres últimas virtudes, ¿no?, del Espíritu Santo: la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Así que quiero pedirles que me acompañen, se pongan de pie. Vamos a leer una vez más Gálatas 5, del 22 al 25, ¿no? Conocido como los frutos del Espíritu. Vamos a leerlo una vez más y meditando en ello. Dice así la palabra del Señor: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias, porque es por tu gracia y por tu misericordia que estamos aquí en esta mañana, Señor. No soy digno, Señor, de estar aquí. Pero, Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Y en esta mañana, Señor, oramos y te pedimos que te manifiestes con poder. Que tu Espíritu Santo se mueva en la vida de cada familia. No solo que está aquí presente, sino aquellos que nos están siguiendo también a través de las redes sociales. Tu Espíritu es el mismo en todo lugar, Señor. Muévete, Señor. Háblanos, Señor. Oramos, Señor, para que tú abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales y pues podamos escuchar tu voz de una manera clara en esta mañana, Señor. Que no salgamos de este tiempo, Señor, nos salgamos por la puerta siendo meros oidores, sino que, Señor, salgamos siendo hacedores de tu verdad, de la única verdad, de tu palabra. Señor, te ruego una vez más que me llenes de tu Espíritu Santo, que cada pensamiento, que cada palabra salga de mi boca provengan de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Glorifícate en este tiempo. Prepara, dispón nuestros corazones para escucharte. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, esto es unos versículos muy conocidos, ¿no? Muy conocidos, hacemos estudios, ¿no? Lo leemos continuamente, hemos escuchado muchas predicaciones, enseñanzas en base a estos versículos, pero no hemos de olvidarnos que antes de estos versículos, a partir del versículo 16, Pablo nos deja bien claro también cuáles son las consecuencias de una naturaleza pecaminosa. Aquí estamos viendo los frutos del Espíritu, ¿no? Los acabamos de enumerar, pero también Pablo nos está diciendo cuáles son los frutos de vivir en la carne, ¿sí? Dentro de la naturaleza pecaminosa y sus deseos, nos da una lista de pecados sensuales, religiosos, sociales, personales. Una lista que cuando tú la lees no es nada atractiva, ¿no? No es nada atractiva. Pero que sin embargo, si la revisamos cuidadosamente, esta lista sí nos da una visión general de las manifestaciones que tienen nuestras pasiones humanas, desordenadas, ¿no? Basta con poner la tele, ¿no? O leer las noticias y ves cada vez noticias más asombrosas, porque hay un desenfreno de las pasiones del hombre. No hay ningún freno. Y el hombre busca satisfacer sus necesidades, las necesidades de la carne, cueste lo que cueste y de la manera que sea. Ahora bien, Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Mira, yo no soy un experto en botánica o arboricultura. No conozco casi de árboles ni nada, ni de plantas. Entonces seguramente si me preguntan qué árbol es ese o qué planta es esa, pues mi respuesta será: no lo sé, probablemente. No soy un experto en ello. Quizá aquí haya personas que sí puedan distinguir fácilmente un árbol o una planta. Ahora, si ese mismo árbol
tiene fruto, me será mucho más fácil distinguirlo. Y podré decir, ese es un manzano, ese es un naranjo, ¿no? Ese es un árbol de olivo. Me será mucho más fácil identificarlo por su fruto. Y este símil vale también llevarlo al hombre, a ti y a mí. Nos podrán distinguir fácilmente por el fruto que demos. Y solo hay dos alternativas. Pablo dice, o llevamos fruto de la carne o llevamos fruto del Espíritu. Y Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Por tanto, ¿qué fruto hay en mi vida? ¿Realmente estoy viviendo de acuerdo al fruto del Espíritu Santo? O más bien aún sigo luchando y sigo viviendo en esta naturaleza humana pecaminosa y sus deseos, llevando fruto de la carne. La semana pasada, el pastor Vicente compartía acerca de 3 virtudes del Espíritu Santo, como lo son la paciencia, la amabilidad y la bondad. Frutos que expresamos o que llevan una relación muy estrecha de nuestra relación con los demás. Soy paciente con mi hermano, ¿no? Soy amable con mi prójimo. Soy bondadoso con mi hermano. No, frutos que se ven en una relación de una manera externa con las personas que están a nuestro alrededor. Hoy vamos a ver los últimos 3, la fidelidad, la humildad y el dominio propio, que tienen que ver mucho más con nosotros mismos, ya no la relación nuestra con los demás, sino cómo estoy yo. ¿Qué tal mi fidelidad? La humildad o la mansedumbre, que en algunas traducciones aparece. ¿Qué tal mi dominio propio? No, tremendo. Realmente para mí está haciendo una serie de prédicas en donde el Señor me está exhortando y me está haciendo meditar en cada uno de los frutos y mi vida, realmente cómo estoy delante del Señor. Algunos mejor, otros peor. ¿Cómo estás allí en cuanto al Señor? Así que permítanme de manera breve, porque realmente no hay tiempo de profundizar en cada uno de los frutos, pero de manera breve ver algunas cualidades o cuáles son las definiciones de estos 3 virtudes del Espíritu Santo: la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Empecemos, la fidelidad. Quizá uno de los dichos favoritos de Jesús, ¿no? O alguna de las frases favoritas de Jesús y que desearíamos que Jesús dijera de nosotros, se encuentra en Mateo 25 del 21 al 23 en la parábola de los talentos, en donde Jesús dice: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? ¿Quién no quiere que Jesús diga eso de hiciste bien, siervo bueno y fiel? Y es que en la medida que amamos y servimos a Cristo a lo largo de nuestras vidas, queremos ser siervos fieles, ¿sí o no? Anhelamos ser siervos fieles al Señor. Ahora nos preguntamos, ¿puede ser posible esto? Claro, Pablo nos está diciendo que sí. Es posible, pero a través de la obra o el producto que produzca el Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos ser hombres y mujeres fieles al Señor si dejamos que el Espíritu Santo sea el que trabaje y que obre en nuestras vidas. Pero ¿qué significa la fidelidad? ¿O qué significa ser fiel? Mira, de una manera muy sencilla, significa ser confiable. La fidelidad tiene que ver con la confianza. Una persona fiel es honesta e íntegra. Es aquella en la que se puede confiar. Es una persona que cumple su palabra. Dice la palabra que tú sí sea sí y que tú no sea no. Una persona fiel cumple lo que dice, cumple sus promesas en el servicio al Señor, pero también con sus hijos, pero también con su esposa, pero también con el prójimo. ¿Eres una persona confiable? ¿Tú sí es sí? Cumplen con lo que prometen. Se puede confiar, se puede estar tranquilamente sabiendo, siendo conocedores que no engañarán ni harán ningún tipo de trampa. Son personas de fiar. Son personas que tú les delegas algo y puedo estar tranquilo porque sé perfectamente que lo va a hacer. Fieles, confiables.
Jesús, tenemos en el mejor de los ejemplos. Jesús en Juan 17:4 le dice a su Padre, dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. ¿No? Un hombre fiel, ¿no? Confiable. El propio Jesús en la cruz del Calvario dijo, Señor, si está dentro de tu voluntad quitar de mí esta copa, hazlo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba dispuesto a obedecer, a llevar la obra que el Señor le había encomendado aquí en la tierra. No era una tarea fácil hasta el final. De fiar, una persona de fiar. Y Jesús es los que realmente anhela también de nosotros, que seamos seguidores fieles, creíbles, confiables, honestos, íntegros, sin ningún tipo de trampa. Ahora bien, seguir a Jesús, ser fiel a Jesús, requiere un compromiso y requiere perseverancia. No es fácil. Seguir a Jesús significa negarse a sí mismo y tomar nuestra cruz. Ser fiel al Señor no significa que vamos a ser fiel y vamos a ser confiables cuando yo esté bien, cuando las cosas me vayan bien. No, significa ser confiable en todo momento, en toda circunstancia. Dios es fiel. Primera de Corintios 10:13 dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que juntamente con la tentación o con la prueba que Dios nos dará, la salida. O sea, aunque pasemos a circunstancias adversas, Dios no nos dejará, está con nosotros y Dios es fiel. No te va a fallar, es confiable. Por tanto, querido hermano, la fidelidad no es para aquellos que empiezan con entusiasmo. O para que sí, yo quiero, apúntame, yo hago esto, lo otro y están en un montón de cosas. No es emociones, porque rápidamente se retractan o lo dejan. Hay un dicho, si no lo digo mal, no dice que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? A veces decimos que sí a muchísimas cosas y queremos estar en todo y no cumplimos en ninguna. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Querido hermano, decir no es malo. Es correcto. Lo que debemos tener claro es cuáles son mis prioridades. Si no tengo claras mis prioridades, pues difícilmente podré ser una persona fiable. Porque no sé ni qué es lo primero ni qué es lo más importante y voy picando de un sitio a otro y no cumplimos. Querido hermano, la fidelidad tampoco es para aquellos que dicen Señor, Señor, hablando de Jesucristo, pero nunca hacen lo que les pide. Ser fiel requiere un compromiso, una entrega que no es fácil. No es fácil. No es para aquellos que quieren un camino fácil, por lo tanto. Dentro del reino de Dios, las bienaventuranzas nos recuerdan y nos señalan una calidad de vida muy diferente y que se opone a una vida fácil. Seguir a Jesús no es fácil. Servir al Señor no es fácil. Requiere negarnos a nosotros mismos, claro que sí. Requiere dejar salir de nuestro círculo de comodidad, de estar calentitos, ¿no?, en nuestra casa viendo una película, en lugar de ir a la iglesia o servirle al Señor. No es una tarea fácil. No es fácil. La fidelidad incluye una lealtad que es de todo corazón e integral, en todo, y que abarca todas las áreas de nuestra vida, que nace del amor y que se sostiene constantemente en la gratitud. Yo soy fiel al Señor porque le amo y le sirvo. Es mi manera de responder a la gratitud que hay en mi corazón por lo que Él ha hecho. Y por tanto voy a dar lo mejor de mí. Lo voy a hacer con excelencia. Voy a ser una persona confiable en aquello que el Señor me ha encomendado. Y si no lo puedo hacer, es preferible decir no, a decir un sí y no cumplir. Este tipo de compromiso, evidentemente, incluye, por supuesto, ser fieles, lógicamente,
fieles, inquebrantables a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero también requiere ser fieles a su palabra. Antes hablábamos que la fidelidad no es para aquellos que dicen Señor, Señor, pero no le escuchan o no le obedecen. Ser fieles al Señor significa escucharle y significa obedecerle también. Ser fieles significa seguir constantes en el Evangelio, en la fidelidad a nuestra iglesia, a la fidelidad a la obra, a lo que el Señor te ha encomendado o te ha encargado. Ahora, la fidelidad no tiene que ver solo con el ámbito de la iglesia, sino que nosotros somos padres, somos hijos, somos esposos. Y la fidelidad también debe verse reflejada en nuestra vida cotidiana. ¿Cumplimos lo que le prometemos a nuestros hijos? ¿Nuestra palabra tiene valor en nuestra casa? ¿Somos fieles realmente? ¿Somos personas creíbles? ¿Somos fieles a nuestra pareja en todo sentido? La fidelidad significa que sabemos bien lo que creemos y a quién realmente amamos y con quién estamos comprometidos. ¿Amamos al Señor? ¿Es nuestra prioridad? ¿Queremos comprometernos? Empecé hablando de esta parte, aquellas palabras que me encantarían que Jesús dijera de mí, por supuesto. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Pero esta respuesta está en el contexto de la parábola de los talentos. Una parábola en donde un amo le deja a uno de sus trabajadores 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y al cabo de un tiempo regresa y el que le había dejado 5 los había multiplicado y ahora tenía 10. Y al que le había dejado 2, ¿no? Al regreso los multiplicó y ya no tenía 2, sino que tenía 4. Y a ellos es el que Jesús, el de la parábola, su amo le dice: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquel que fue fiel, aquel que fue el confiable, aquel que puso los dones, talentos que le había dado su Señor, los puso a su servicio y lo multiplicó. Pero no nos quedemos ahí en la parábola, porque la parábola continúa y aquel que le dio un talento y que lo guardó por temor a que se le perdiera, la respuesta de su Señor fue: siervo malo y perezoso. Búscalo allí, Mateo 25:26. Esa es la respuesta. Aquel siervo que no hizo lo correcto con aquello que el Señor le había dado. No fue fiable. Querido hermano, podemos y anhelamos tener la respuesta del Señor: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Pero quizá también el Señor te pueda decir: siervo malo, perezoso, negligente. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor en la parábola allí de Mateo 25. Léela en casa, medita en ella. Ahora, ¿somos personas fiables? ¿Somos hijos del Señor con la plena confianza de que si nos delegan algo lo haremos? La fidelidad es producto y fruto del Espíritu Santo. Permítame continuar. Vamos a ver el segundo, la humildad o la mansedumbre, ¿no? Una definición de humildad, de una manera sencilla, es aquella persona que no tiene complejos de superioridad, que no necesita estar recordando sus logros y sus éxitos a otros. Más bien, es aquella persona que reconoce sus debilidades, sus defectos y que necesita ayuda. De una manera sencilla, ¿no? Podremos definir la humildad. Por tanto, ahora llevando el fruto del Espíritu dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra familia espiritual, esto nos lleva a pensar en que la humildad se manifiesta cuando hemos aprendido que la manera cristiana de responder a los conflictos, a las disputas, a los rechazos, a las injusticias, a las palabras hirientes, porque sí, queridos hermanos, te vamos a ofender, te vamos a fallar. Santiago antes hablaba de un hospital, estamos todos enfermos y nos vamos a fallar dentro aún de la iglesia, nos vamos a hacer daño, quizás recibamos palabras hirientes. Pero la respuesta nuestra ante estas situaciones no debe ser con agresión o con autodefensa. No es con palabras agresivas o hirientes. Este me ofendió, pues yo también. No es lo que el Señor nos enseña.
No es con gestos y expresiones iracundas. No es poniéndose a la defensiva e hiriendo también a aquel que me ha causado algún tipo de daño. Porque entonces nos estamos poniendo a su altura o por encima de él, y eso no es la humildad o eso no es la mansedumbre. Mira, hay un dicho que escuché alguna vez, no recuerdo realmente en dónde, pero decía que Jesús nos pide que seamos mansos, pero no mensos, ¿no? O sea, no quiere decir tampoco que soportemos todo lo que nos hagan. Hay otro dicho también que dice que aunque tengamos la razón, muchas veces las formas quitan la razón. Es la manera como expresemos o cómo afrontemos estas cosas con las personas que nos han hecho daño. Podemos decir las cosas pero en amor, con el fin de restaurar, de construir. Nuestra respuesta a la manera cristiana de responder ante tales cosas ha de ser con cariño, controlando nuestra lengua, controlando nuestro temperamento. Esto tiene que ver también con el que hablaremos ahora más adelante, el dominio propio. Por tanto, hermanos, la humildad significa estar muy conscientes de que la persona que quizá me ha hecho daño también está herida. Y que así como la persona me está fallando, yo también le puedo fallar. Dios es compasivo como un padre. Dios sabe que como hijos somos débiles y vulnerables. Dios sabe que John le va a fallar, que John se va a equivocar, que John se va a caer, pero no por eso me deja de amar y me sigue tratando con el mismo amor y con el mismo cariño. Pero me exhorta, claro que me exhorta. Pero no lo hace de una manera agresiva, lo hace como un padre amoroso que quiere una relación diferente, estrecha con su hijo. De esa misma manera debemos buscar y relacionarnos y llevar este fruto de humildad, de mansedumbre dentro de los conflictos que puedan surgir en nuestra familia. Dios es compasivo como un padre para con sus hijos. Ahora bien, podríamos pensar cuando escuchamos que Jesús fue manso, que fue humilde, podríamos pensar que Jesús era un hombre que se callaba, que era un hombre cobarde, que jamás alzó la voz ni defendió a los demás. Y eso no es cierto. Si leemos la palabra del Señor, encontramos cómo Jesús era capaz de decir la verdad con audacia y confrontar a los demás con gran firmeza. ¿No? Su humildad era su mayor solidez. Su humildad era su mayor solidez. Ponernos por debajo, humillarnos, reconociendo que yo también me equivoco. Jesús no se volvió agresivo, beligerante con aquellos de sus enemigos que lo engañaron, ni tampoco con aquellos que le acusaron falsamente, ni con sus propios discípulos que le mintieron, le vendieron. No fue su respuesta violenta o beligerante hacia ellos. Jesús no intimidaba ni humillaba a nadie. Más bien lo que hizo Jesús fue dedicar tiempo a aquellos que el resto de la sociedad sí rechazaba, sí humillaba y sí marginaba. Mateo 11:29 dice, palabras de Jesús: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde o manso de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Querido hermano, cuando realmente somos conscientes de cómo está mi corazón y de que seguramente puedo causar daños a otros, mi respuesta hacia los demás cambiará. Mi respuesta cambiará cuando otra persona comete un error, cuando deja caer algo, cuando pierde unas llaves, cuando arruina algo, cuando me promete que va a cumplir con algo y no lo hace. No nos ponemos por encima de ellos, yo no soy como tú, yo lo hago mejor. Sino que cuando somos conscientes realmente que yo también me voy a equivocar, nuestra actitud hacia mi hermano cambiará. O te pregunto, ¿cómo te gustaría que te traten cuando te equivocas? Cuando fallas, cuando no cumples con algo. Pues de esa misma manera, trata a tu prójimo con humildad y con mansedumbre. ¿Me hago entender? Con humildad, reconociendo que yo también me voy a equivocar, que yo también voy a perder una llave, que yo también algún día llegaré tarde. Y entonces mi manera
de responder a mi hermano, a aquella persona que me ha hecho daño, que hiere, que me ha decepcionado, será diferente. Querido hermano, la humildad se hace más fácil cuando realmente nos conocemos a nosotros mismos. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Eres consciente que vas a fallar? Déjame decirte que sí, vas a fallar. Yo también voy a fallar, lógicamente. Pero cuando nos conocemos realmente a nosotros mismos, cuando realmente conocemos y entendemos la persona débil y defectuosa que hay detrás de este caparazón, entonces allí nuestra actitud hacia los demás será humilde. Reconociendo, yo también me voy a equivocar. Y cuando me equivoque, me gustaría que me traten con cariño, que me ayuden a levantar, que me corrijan, como lo hace el Dios, nuestro Padre Celestial, con cada uno de nosotros. Les repito, a través de esta serie de prédicas el Señor me está exhortando, ¿no? Me está disciplinando, me está diciendo, John, ¿cómo vas con estas áreas? Pero lo hace de una manera amorosa, buscando una restauración en mi vida, confrontarme cómo estás tú, tu relación con el Espíritu Santo. ¿Sí? Fidelidad. Somos personas de confiar. La humildad. Realmente somos conscientes que nosotros también vamos a fallar, por lo tanto, no me puedo poner a la misma altura y mucho menos por encima de mi hermano. La tercera, dominio propio. Muchas de las conductas que Pablo enumera a partir del versículo 16 en Gálatas capítulo 5, ¿no? Revelan la naturaleza humana, lo dije al inicio. Desenfrenada total. Repito, cada vez que yo miro las noticias me asombro cada vez más del pecado y lo que el hombre puede llegar a ser. Son formas excesivas y pecaminosas. Y esta clase es una clase de vida descontrolada que permite a las personas ceder a la autocomplacencia, a la satisfacción sexual, el orgullo, la gula, etc. Hay un desenfreno de las pasiones que hay dentro de nuestra. El dominio propio es lo contrario. El dominio propio es esta clase, a esta clase de comportamiento pecaminoso. Probablemente esta es la razón, o sea, el dominio propio es resistir a esas pasiones desenfrenadas que hay en mi carne. Quizá por eso es uno de los atributos que no podemos compararlos o buscar una cualidad equivalente para Dios. Porque Dios no ha pecado. Mientras que nosotros en nuestra condición pecaminosa, el pecado siempre intentará arrastrarnos y llevarnos. Ayer por la tarde tuvimos aquí un taller muy bonito con nuestros jóvenes hablando de la pornografía y cómo realmente la pornografía te va arrastrando, te va llevando, te va metiendo cada vez más hasta un punto en donde casi que no hay salida. El pecado te arrastra. Te va llevando, se va convirtiendo en una bola de nieve enorme con la cual llega un momento que ya no podemos dominar, que somos incapaces de dominarlo por nuestra propia fuerza. Para Aristóteles, ¿no? Gran filósofo, esto del dominio propio él lo definía así. Dice, esta palabra significa la capacidad de tener pasiones intensas, pero también de mantenerlas bajo control, ¿no? Tengo pasiones internas, hay cosas en mi carne que son fuertes, pero logro controlarlas. Y él decía que la persona virtuosa es capaz de pensar y sentir las cosas con intensidad, con fuerza y tener pasiones genuinas. ¿Dónde radicaba la virtud? ¿O por qué eran personas virtuosas, según él? Radicaban en saber mantener el control sobre esas pasiones, sobre esos impulsos que tenían. De modo que toda la energía, que toda la pasión que ellos tenían, la podrían conducir a resultados, en lugar de resultados egoístas y destructivos, en algo positivo para su vida. No sé si me hago entender. O sea, él decía, la virtud de una persona virtuosa dentro de esas pasiones es saberlas controlar, y no solo eso, sino que en lugar de que nos lleven y nos arrastren a llevarnos a tener consecuencias destructivas, egoístas para nosotros, convertirlas en algo positivo. Y parece fácil, ¿no? Pareciera, bueno, puede que tenga razón. Sin embargo, Aristóteles no tenía en cuenta algo, y es el poder del pecado.
El pecado te arrastra de una manera que tiene poder para con nosotros. El pecado posee un poder propio que opera contra nuestras mejores intenciones y muy rápidamente se sale de control y nos arrastra consigo. Pablo en Gálatas sí era consciente del poder del pecado. Era consciente de los frutos desenfrenados de la carne, de una persona lejos del Señor. Pablo, por el contrario, conocía muy bien el poder del pecado y de la carne y sabía que el único poder suficiente para mantenerlo bajo control era y es, ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único. Mira, ayer, repito otra vez una vez más el taller, había una frase que decía, si ves porno, no puedes estar bien con Dios. Decía, si ves porno, puedes predicar, puedes dirigir la alabanza, puedes enseñar, pero jamás podrás estar bien con Dios. Y en esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y por el contrario, la otra frase era, para resistir al porno o al pecado, ¿qué debes hacer? Estar bien con Dios. Queremos tener dominio propio en nuestra vida. Tenemos que estar bien con Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para saber dominar aquellos impulsos carnales tan fuertes, sexuales. Nuestra lengua, hablaremos de ella un poquito más adelante. Quizá dentro del dominio propio algo que luchamos más por controlar es nuestra lengua. Lee Santiago capítulo 3. Allí encuentras en Santiago capítulo 3 se habla, Santiago hace aquí una comparación de la lengua con algunas cosas. Por ejemplo, el freno que ponen en la boca de los caballos para que obedezcan, ¿no? Frenándoles ahí a través de su boca. Fíjense en los barcos, dice también allí Santiago, ¿no? Una nave tan grande que es manejada por un pequeño timón, ¿no? También nos habla allí de un gran bosque que se incendia con una pequeña chispa. Todo esto lo hace en un símil con el poder que tiene nuestra lengua. Dice allí Santiago, en Santiago 3, en el versículo 8, pero ningún hombre puede dominar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. Santiago 3, versículos del 8 al 10. Lee Santiago capítulo 3. Dominio propio. Nuestra lengua, cuánto daño hacemos. Y lo que dice aquí la palabra del Señor es cierto. Como hablábamos ayer del porno. Podemos estar viendo porno y hacer todo y ser jóvenes y hombres y mujeres ejemplares en la iglesia, pero jamás podremos estar bien con Dios. Y realmente vivimos, como dice aquí Santiago, a veces por nuestra boca saliendo, alabando al Señor, pero luego maldiciendo a nuestro hermano. Dominio propio. Y eso no lo lograremos a base de nuestras propias fuerzas, a base de cursos. La única solución que dice Pablo, esto lo lograremos solo a través del Espíritu Santo, rindiendo nuestra vida por completa a nuestro Señor. No hay otra manera. ¿Estás luchando con los frutos del Espíritu? ¿Ves que no hay evidencias en tu vida? ¿Qué tal está tu relación con Dios? ¿Hay más frutos de la carne que frutos del Espíritu en tu vida? Ríndete a Jesucristo. Es la única vía para que realmente tengas una vida victoriosa y en donde por sus frutos te conozcan como un verdadero cristiano. No hay otra manera, querido hermano. Por muchos cursos que hagas, por muchos años de cristiano que lleves, si no has rendido tu vida a Jesucristo, perdóname, pero no sirve de nada. Rinde tu vida al Señor. Y rendirse es un acto de voluntad. Me tiene que nacer desde lo más profundo de mi corazón. Pablo termina este pasaje en Gálatas en el versículo 24 diciendo: los que son de Cristo Jesús han crucificado su naturaleza pecaminosa con estas pasiones desenfrenadas y con estos deseos desenfrenados. Gálatas 5:24. Solo a través de Él. El Señor ya venció por nosotros.
El mismo Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe por medio del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Podemos tener victoria? Claro que sí. ¿El pecado tiene poder? Claro que tiene poder, pero más poderoso es el que está en nosotros, el que habita en nosotros. Así no le has rendido tu vida, ríndele tu vida a Jesucristo. Y empezarás a ver la victoria de pecado que de estar destrozando y arruinando ya no solo tu vida, la de tus hijos, la de tu familia o la de tu futura familia. Porque el pecado te arruina. Por otra parte, Pablo termina en el versículo 25 diciendo, si el Espíritu nos da vida, andemos pues en el Espíritu. Si somos conscientes que el Espíritu es el que nos da vida, que el Espíritu es el que nos da victoria, que a través del Espíritu Santo podremos ser hombres pacientes, bondadosos, misericordiosos, humildes, con dominio propio, ¿por qué no vivimos en el Espíritu? Si lo tenemos tan claro, ¿por qué seguimos viviendo, disculpen la palabra, en las miserias del pecado? Querido hermano, yo te animo a andar en el Espíritu, a pedirle al Señor a rendirse. Quiero, Señor, empezar a caminar a tu lado. Pero déjame decirte que te vas a caer, que vas a fallar. Como un bebé cuando está empezando a caminar. Un bebé para empezar a caminar no va a una escuela especializada para que aprenda a caminar. Va aprendiendo a base de golpes, a base de caídas. Nuestro andar cristiano, nuestro andar en el Espíritu, pues quizá lleve alguna caída. No te desanimes. Te volverás un experto. Y en la medida que rindas tu vida al Señor, podrás vivir en victoria. Y tus frutos serán tan evidentes que sin hablar podrán decir, ese es un hijo de Dios. Ese hombre, esa mujer, ese joven vive, refleja los frutos de la obra maravillosa de Cristo en su vida. Querido hermano, el ser guiados por el Espíritu Santo también involucra el deseo de oír y la predisposición a obedecer. ¿Sí? ¿Se entiende? Hemos de escuchar al Señor y hemos de obedecerle. Que el Espíritu Santo guíe y controle nuestra vida cada día. Termino con unas palabras de Jesús en Juan 15:4. Permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Querido hermano, si no permanecemos en el Señor, no podremos llevar buen fruto. Aún nuestras mejores obras no serán buenas, no serán agradables, no serán perfectas. La única manera de que los frutos del Espíritu Santo sean una realidad, un reflejo en mi vida, será cuando rindamos por completo nuestra vida a Jesucristo. Cuando dejemos que Él opere, Él trabaje, Él restaure desde nuestro interior. Y entonces cambiará nuestro exterior. Él empieza a trabajar, el Señor siempre empieza a trabajar desde dentro, desde tu corazón. Pero cuando el Señor empieza a trabajar en tu vida, aunque te resistas, tu exterior mostrará que hay algo diferente en ti. El Señor ama y desea, y lo que le interesa de ti es tu corazón. ¿Te has rendido a Él? Nunca es tarde para rendirse al Señor y para decirle, Señor, desde esta mañana quiero empezar a andar en tu espíritu. Quiero salir de mi círculo de comodidad. Quiero realmente entender que soy imperfecto y que te necesito. Quiero invitarte a que tomes un tiempo para orar. Es un tiempo tuyo con el Señor, no para el de lado, no para dar codazos. No. ¿Cómo estás tú con el Señor? ¿Eres una persona fiable? ¿Eres una persona humilde? ¿Eres una persona que eres capaz de tener dominio propio con tus impulsos carnales, sexuales, de pleitos, de peleas, con tu lengua?
Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta serie de prédicas tan confrontadora, pero tan llenas de amor y con un resultado tan maravilloso si realmente nos rendimos a ti. Señor, perdónanos, porque yo me pongo el primero, Señor, y muchas veces nos dejamos llevar más por nuestros impulsos carnales que por buscar ser llenos de ti, por permanecer firmes en ti, Jesucristo, en la vid verdadera, en la fuente de vida. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos ponemos por encima de los demás, sintiéndonos orgullosos o mejores que mi prójimo. Señor, perdónanos porque en muy pocas áreas de mi vida quizá tenemos dominio propio. Perdónanos, Señor, porque somos inconstantes en nuestro compromiso contigo. Nos falta ser verdaderos hombres y mujeres fieles, de confianza. Perdónanos, Señor, porque somos impacientes, porque no somos bondadosos, porque continuamente estamos viendo nuestro beneficio propio. Señor, perdónanos. Dile al Señor si está ahí en tu corazón, solo si realmente lo deseas, decirle: Señor, quiero empezar a vivir, a andar en tu Espíritu Santo. Dile al Señor si quizá no te ha rendido, es la primera vez que escuchas esto. Dile: Señor, no entiendo nada, pero te necesito. Estoy viviendo en medio de las miserias del pecado y deseo ser un hombre piadoso, lleno de humildad, de dominio propio, un hombre bondadoso. Dile: Señor, me rindo a ti. Es algo que tiene que nacer de ti desde lo más profundo de tu corazón. Y dile también ahí a tu Señor: Señor, anhelo, deseo que tu Espíritu Santo tome el poder completo de mi vida. Quiero, Señor, que cuando me vean simplemente por mis frutos, por mi propia vida, se den cuenta de que tú resides, presides, gobiernas, estás sentado en el trono de mi corazón. Señor, es mi anhelo. Señor, anhelo también que llegue el día para como cuando me encuentre contigo, pero también es mi anhelo que mis hermanos, cuando tengan ese encuentro precioso contigo, tú digas: siervo fiel, hiciste bien. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, que esto sea una realidad en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu exhortación. Gracias por tu amor incomparable, inmerecido. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Nos rendimos a ti, Señor Jesús. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.